Muy buen día, apreciables estudiantes. Bueno, como les había comentado, en este video les voy a enseñar cómo se pueden resolver las actividades integradoras de esta semana. En este caso, quiero que tengan en cuenta que las actividades que yo voy a realizar son muy parecidas a las que están en la plataforma, sin embargo, los datos yo los he cambiado para no darles las respuestas, ¿sí? En este caso, la primera actividad de la semana nos dice que tenemos tres casos y tenemos que calcular ciertas probabilidades tomando en cuenta la información que nos da en cada uno de estos casos. Lo que vamos a hacer entonces es, bueno, yo en este momento lo estoy poniendo en una hoja de Excel, sin embargo ustedes lo tienen que entregar en un documento de Word, ¿sí? Nada más que creo que era más importante enseñarles cómo hacerlo en Excel y posteriormente ya ustedes pueden copiar y poner esta información en su documento de Word para que tenga un formato en el que se tiene que entregar. Recuerden que tienen que entregar sus actividades en un muy buen formato, ¿sí? Entonces, en este caso, el primer caso de la actividad dice: un community manager de una empresa canadiense realizó unas preguntas en su página de Facebook para saber cómo introducir su marca al país, pero no realizó bien el estudio de mercado, así que las personas no entendieron las preguntas y contestaron al azar. El número total de preguntas respondidas fue de 40. Nos dice que con base en esta información calculemos cuál es la probabilidad de obtener 15 aciertos, cuál es la probabilidad de obtener algún acierto y cuál es la probabilidad de obtener mínimo 10 aciertos. Para este primer caso vamos a utilizar la distribución binomial, ¿sí? Cuya fórmula en Excel se puede escribir como distrib.binom y nos va a pedir el número de éxitos, el número de ensayos, la probabilidad de éxitos y el acumulado. En este caso yo ya hice una tablita para cada uno de los problemas. El número de éxitos es cuál es la probabilidad de tener 15 aciertos, entonces el número de éxitos va a ser 15. Los ensayos son cuántas preguntas fueron respondidas, que en este caso son 40. La probabilidad de éxito es 0.5. Esto quiere decir porque puede ser que esté bien contestada o mal contestada, ¿sí? Entonces hay dos probabilidades. ¿Sí? Por eso es 0.5, como en el caso que vimos de la moneda en nuestra sesión. ¿Sí? Y el acumulado nos dice si vamos a sumar todas las probabilidades anteriores o no lo vamos a hacer. ¿Sí? En este caso, como nos dice cuál es la probabilidad de obtener 15 aciertos, quiere decir 15 aciertos exactamente. ¿Sí? Por eso es que yo puse estos datos así. ¿Sí? Entonces, para poder calcular esta probabilidad, vamos a utilizar la fórmula, tal cual la tengo aquí. Vamos a escribir igual distribución binomial. Aquí tengan mucho cuidado, no es distribución binomial n ni serie, ¿sí? Tiene que ser distribución binomial únicamente. Si ponen cualquiera de estas dos, están utilizando diferentes tipos de datos que no es a lo que nos referimos en este momento, ¿sí? Entonces nada más distribución binomial. Nos pregunta entonces cuál es el número de éxitos, yo pongo lo que ya había escrito, después cuántos ensayos, yo pongo los 40 que ya teníamos, la probabilidad de éxitos y al final el acumulado. Entonces de esta manera ya nos va a dar el valor de la probabilidad de obtener 15 aciertos exactamente. El segundo inciso dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener algún acierto? ¿Sí? O sea, hace por lo menos un acierto. En este caso, para calcular esta probabilidad, lo que vamos a hacer es que primero vamos a calcular la probabilidad de no obtener ningún acierto. ¿Sí? De obtener ningún acierto y después a la probabilidad total, que si recordamos la sesión es igual a 1, le vamos a restar esta probabilidad. Entonces, yo voy a poner la probabilidad total, que es 1, y voy a calcular la probabilidad de no obtener ningún acierto, ¿sí? En este caso, lo voy a hacer nuevamente con la fórmula de la distribución normal, de la distribución binomial, y en este caso el número de éxitos que quiero es que haya 0, o sea, ningún acierto. Los ensayos, la probabilidad de éxito y el acumulado no cambian. Y en este caso, bueno, dice que es un 1
pero déjenme ponerle que lo ponga en... No es notación científica, número, aquí está. Y que le ponga todos los decimales del mundo. ¿Sí? Si se fijan, en este caso, la probabilidad de obtener por lo menos un acierto es bastante grande. ¿Sí? Yo le tuve que poner muchos decimales para que no apareciera, para que no lo redondeara a 1. ¿Sí? Incluso podría poner el mismo formato de números en las otras dos para que me salga la misma cantidad de decimales. ¿Sí? Por último, nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener mínimo 10 aciertos. ¿Sí? En este caso, para hacer esto, tenemos que sumar la probabilidad de obtener 0 aciertos, 1 acierto, 2 aciertos, 3 aciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar la probabilidad de obtener máximo el número de aciertos que nosotros contamos. Entonces, nuevamente, como nos está pidiendo un mínimo y no un máximo, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a la probabilidad total, le vamos a restar el máximo. ¿Sí? Entonces voy a poner 1 menos la distribución binomial. Nos pregunta el número de aciertos, en este caso como es 10, el número de ensayos son 40, la probabilidad de éxito son 0.5 y el acumulado son... perdón, el acumulado es 1. ¿Sí? En este caso nos va a dar el total de los aciertos que nosotros estamos preguntando. ¿Sí? Entonces, incluso en este caso, la probabilidad es bastante alta. Para el segundo caso, vamos a utilizar una distribución diferente. En este caso, vamos a utilizar la distribución de Poisson. ¿Sí? Aunque se escribe Poisson, es un nombre en francés, entonces por eso se pronuncia Poisson. En este caso, nos dice, un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 12 solicitudes al día para agregar miembros. Con base en esto, tenemos que calcular la probabilidad de que reciba 8 solicitudes en un día, la probabilidad de que reciba mínimo 20 solicitudes en un día y la probabilidad de que reciba máximo 9 solicitudes en un día. Y nuevamente yo ya puse aquí, X es el número que nos está preguntando, la media nos las da el problema y el acumulado va a ser dependiendo de lo que estamos buscando. En este caso, para que reciba 8 solicitudes exactamente en un día, vamos a utilizar la función de la distribución de Poisson. Nos va a pedir X, que es el número de solicitudes, después nos va a pedir la media y al final nos va a pedir el acumulado. Entonces eso nos dará la probabilidad de obtener 8 solicitudes en un día exactamente. Después nos dice para obtener mínimo 20 solicitudes en un día. En este caso, al igual que el caso anterior, vamos a poner la probabilidad total menos la distribución de Poisson y vamos a poner 20 solicitudes, la media y el acumulado. Creo que no puse bien la fórmula. Comúnmente cuando nos dice este error de nombre es que no pusimos bien la fórmula. Si se fijan, aquí me hacía falta una n. Entonces ya con esto obtenemos la probabilidad de que se reciban mínimo 20 solicitudes en un día. Y la última nos dice que cuál es la probabilidad de que se reciban máximo 9 solicitudes en un día. En este caso, como es un máximo, vamos a dejar la distribución tal cual, no vamos a restar. Y vamos a poner el número que pedimos, la media y el acumulado. En alguna ocasión alguien me preguntó que por qué cuando ponía los resultados le salían letras, ¿sí? Le salían esta E. Si se fijan, esta es la forma como Excel escribe los datos en notación científica, ¿sí? La respuesta es correcta. En este caso lo que dice es que la probabilidad es de 6.5523 por 10 a la menos 2. Entonces, si les aparece en esta forma, en notación científica, no se preocupen. No quiere decir que hayan hecho algo mal.
Simplemente quiere decir que Excel está tomando en cuenta notación científica en lugar de decimales. ¿Sí? Pero no quiere decir que esté mal la solución. ¿Sí? A lo mejor puede ser que esté mal si pusieron mal los datos, pero está calculando correctamente los resultados de lo que ustedes pusieron. El último caso nos dice, en la empresa de chocolates Max, la media de producción de cajas de chocolates es de 20.000 cajas y se tiene una desviación estándar o típica de 5 cajas. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan exactamente 15.000 cajas? En este caso vamos a utilizar la distribución normal. La fórmula es como la tenemos aquí escrita. Distribución normal. Nuevamente, tengan mucho cuidado, no van a utilizar ni la distribución estándar n ni la distribución normal n. ¿Sí? Es distribución normal. Si utilizan una de estas, lo que están diciendo es que la desviación estándar es 1 o que la desviación estándar es 0.5. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, porque aquí nuestra desviación estándar son 5.000. Entonces nos va a preguntar la X. En este caso la X son las 15.000 cajas que queremos producir. Después nos pregunta la media nos la da el problema, que son en promedio 20.000 cajas al día. Después la desviación estándar, que también nos la da el problema. Y en este caso, como queremos que sea exactamente 15.000, vamos a utilizar un acumulado de 0. Y si se fijan aquí inmediatamente me lo puso en notación científica porque es un número muy chiquito. Posteriormente, en la segunda pregunta de este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan menos de 12.000 cajas? Entonces, en este caso vamos a utilizar, en este caso nos está preguntando cuál es la probabilidad de que se produzcan máximo 12.000 cajas. ¿Sí? Entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a utilizar, ahora sí, un acumulado. ¿Sí? Esto quiere decir, vamos a calcular la probabilidad de que se produzca una caja, 2 cajas, 3 cajas, etcétera, 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 hasta 12.000. ¿Sí? Vamos a poner el número que son 12.000, la media que nos dé el problema, la desviación estándar y ahora sí vamos a poner el acumulado de 1. Y otra vez me equivoqué yo al poner el nombre. Norma. Y así nos va a dar entonces cuál es la probabilidad de que se produzcan menos de 12.000 cajas. La segunda actividad integradora de esta semana es bastante sencilla, nada más que requiere un poco de pensamiento. En esta actividad se nos presentan una serie de temas con algún problema. ¿Sí? Ustedes van a elegir 2 temas de su preferencia y van a construir una tabla como la que yo tengo aquí. ¿Sí? En este caso, yo elegí un tema que no está dentro de los temas de la plataforma, para no darles ninguna respuesta. Y mi tema es el decremento de la economía del país y un problema es que el Producto Interno Bruto anual ha disminuido en los últimos años. Entonces, nos pregunta nos pide que investiguemos sobre el tema que elegimos y el problema y encontremos 5 causas diferentes. Por ejemplo, para el decremento de la economía del país, una causa puede ser que la tasa de desempleo en el país ha aumentado, que el Producto Interno Bruto generado por empresas ha disminuido por falta de productividad, que los ciudadanos en México deciden trabajar en la informalidad, lo cual no aporta al Producto Interno Bruto, que los trabajos en la formalidad son mal remunerados y por eso la gente prefiere la informalidad, y cada vez hay personas con más preparación para trabajos que requieren menos preparación. Esto quiere decir, cada vez hay personas que estudian más y los trabajos que se ofrecen no requieren tanto estudio. Entonces, vamos a buscar variables cuantitativas, cualitativas, dependientes e independientes para cada una de estas causas. Por ejemplo, para la causa 1, nos pide que pongamos una variable discreta. En este caso, una variable discreta para la tasa de desempleo, para que la tasa de desempleo haya aumentado, es que los años de desempleo de las personas.
Si recordamos, las variables discretas son las que se escriben como números enteros en particular. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser 1 año, 2 años, 3 años, etc. Y la medida estadística con la que vamos a medir esto se refiere al tema más importante de esta variable, que es el tiempo que pasa una persona desempleada. ¿Sí? No sé por qué puse en desempleada, pero vamos a corregirlo. Para la causa 2, nos dice que el Producto Interno Bruto generado por las empresas ha disminuido por falta de productividad. ¿Sí? Una variable continua es la cantidad de Producto Interno Bruto generado. En este caso, sí se pueden tomar en cuenta números con decimales. ¿Sí? 2.5 puntos porcentuales, 0.32, etcétera, etcétera, etcétera. Y la manera como medimos la cantidad de Producto Interno Bruto generado es por los impuestos pagados al Estado. Y en este caso, por el Estado me refiero a la federación, al municipio o al estado donde vive la persona o donde trabaja. Para la causa 3 nos pide una variable dependiente. Los ciudadanos deciden trabajar en la informalidad. Entonces, una variable dependiente puede ser los trabajadores en la formalidad. ¿Sí? Entonces, va a ser dependiente de cuántos hay en la informalidad. Y una medida estadística es la cantidad de personas que pagan impuestos. Si nosotros conocemos la cantidad de personas que pagan impuestos, conoceremos la cantidad de personas en la formalidad. Para la cuarta causa, los trabajos en la formalidad son mal remunerados. Podemos elegir una variable independiente que es la cantidad de fuentes de trabajo formales y la cantidad de empresas con salarios competitivos, ¿sí? Debido a que dijimos que eran mal remunerados. Y por último, para la quinta causa, nos pide una variable cualitativa. En este caso, como se habla de la preparación de los trabajadores, podemos hablar de la escolaridad. Y aparte de la escolaridad, una parte de la escolaridad, como la podemos medir, es con el nivel de estudios de la población o de la persona o del trabajador. Esto lo tienen que hacer ustedes para 2 temas, yo en este caso no puse ninguno. Y además, la actividad tiene algunas preguntas que ustedes tienen que contestar, que nuevamente yo no se los puse, para no darles las respuestas. Si se fijan, las actividades de esta semana son, aunque parecen muy difíciles, bastante sencillas. Lo único que tienen que hacer es sentarse un momento, reflexionar sobre lo que se pide y se pregunta y poner en práctica lo que acabamos de ver en este corto video. Espero que con esto puedan resolver sus actividades sin problema. Si no pueden, recuerden que estoy al pendiente de cualquier duda, comentario o sugerencia que puedan tener. Espero que tengamos una excelente semana, chavos, y nos vemos en nuestra próxima sesión síncrona. Hasta luego.